En este video vamos a hablar sobre el precio de las acciones y su relación con el valor de las empresas. Además vamos a ver una forma de comparar el valor de acciones de empresas distintas. Antes de empezar, quiero hacer una breve aclaración de algo que suele causar mucha confusión. Y es que los números grandes se dicen distinto en español y en inglés. Un 1 con 6 ceros en español se dice 1 millón y en inglés se dice 1 million. Y hasta aquí todo bien. Pero un 1 con 9 ceros en español se dice 1,000 millones, pero en inglés se dice 1 billion. Y aquí es donde empieza la confusión, porque luego un 1 con 12 ceros en español se dice 1 billón, pero en inglés se le dice 1 trillion. Entonces, para evitar esta confusión, voy a usar en español los miles de millones y al siguiente escalón voy a decir trillions para evitar la confusión entre billones y billions. Y ahora sí empecemos con el tema. La empresa más valiosa de los Estados Unidos al día de hoy es Apple. Sus acciones cuestan $185. La segunda empresa más valiosa, aunque no por mucho, es Microsoft. Sus acciones cuestan $340. La décima empresa más valiosa es United Health. Sus acciones cuestan $480. Apple, al día de hoy, es 6 veces más valiosa que United Health. Entonces, ¿cómo es que las acciones de United Health cuestan más del doble que las acciones de Apple? Esto pasa porque cada empresa está dividida en un número distinto de acciones y por eso los precios pueden ser tan diferentes. En este caso, Apple está dividida en mucho más acciones que United Health, por lo que cada acción de Apple representa mucho menos porcentaje de propiedad y por eso su precio es mucho menor. Entonces, el puro precio de las acciones nos dice muy poco. En realidad, solo nos dice cuánto tenemos que pagar para obtener una acción, pero nada más. Por eso no podemos comparar empresas solo con el precio de sus acciones. El valor de una empresa se calcula multiplicando el precio de su acción por el número de acciones, y esto nos da lo que se conoce como su valor de mercado, también llamada capitalización de mercado, lo que en inglés se le conoce comúnmente como market capitalization o solo market cap. Por ejemplo, Apple tiene más de 15,500 millones de acciones, y al día de hoy cada una cuesta cerca de $184, por lo que su valor de mercado es de poco más de 2.8 trillions, lo que la ubica como la empresa más valiosa de los Estados Unidos. Mientras que United Health tiene cerca de 930 millones de acciones, y al día de hoy cada una cuesta $480, por lo que su capitalización de mercado es de casi 450,000 millones de dólares. Aquí podemos ver que aunque las acciones de Apple cuesten menos que las de United Health, en realidad Apple es una empresa mucho más valiosa. Otro ejemplo más radical es Chipotle Mexican Grill. Su acción al día de hoy cuesta más de $2,000 cada una, pero su capitalización de mercado es de menos de 60,000 millones de dólares. O sea que Apple es casi 50 veces más valiosa que Chipotle, aunque la acción de Chipotle cueste 10 veces más que la de Apple. Entonces, no podemos comparar empresas únicamente con el precio de sus acciones. Necesitamos buscar una manera de evaluarlas para ver si están más caras o baratas que otras. Hay varias formas distintas de calcular el valor de una empresa, pero cuando hablamos de la bolsa, lo que importa es su capacidad de generar dinero y sobre todo su crecimiento, es decir, su capacidad de generar más dinero en el futuro del que generan actualmente. Y por lo tanto, las acciones no valen por lo que las empresas generan hoy, valen por la expectativa que se tiene del futuro. Entonces, para poder calcular el valor que el mercado le da a una empresa, primero tenemos que saber cuánto dinero gana, es decir, sus utilidades. Todas las empresas públicas, o sea, las que cotizan en bolsa, tienen la obligación de reportar sus estados financieros cada 3 meses, y cualquier persona puede tener acceso a ellos, se vuelve información pública. Conociendo las utilidades, podemos calcular las utilidades por acción, o EPS por las siglas en inglés de Earnings Per Share. El EPS es simplemente las utilidades totales que una empresa generó en un año, divididas entre el número total de acciones. Digamos que es el dinero que la empresa ganó por cada acción existente. Por ejemplo, el EPS de Apple es de 5.61. Quiere decir que en un año Apple ganó $5.61 por cada acción. Y recordemos que Apple tiene más de 15,500 millones de acciones. Ahora, ya que tenemos el EPS o utilidades por acción,
podemos hablar del indicador más común que se usa para comparar las acciones de distintas empresas, que es la división del precio de una acción entre las utilidades por acción. En inglés se le dice de muchas formas, el nombre oficial es Price over Earnings Ratio, pero se le dice comúnmente P over E o PE Ratio y también por facilidad se le suele decir simplemente el múltiplo. Entonces, cuando dividimos el precio de la acción entre lo que la empresa gana por cada acción, obtenemos el múltiplo, que es lo que los inversionistas están dispuestos a pagar por esas utilidades. Y ahora sí vamos a comparar el valor de las acciones de empresas distintas. Empecemos con Apple. Su acción cuesta $185 y sus utilidades por acción, o sea su EPS, es de 5.9. Si dividimos 185 entre 5.9 nos da un poco más de 31. Ese es el múltiplo de Apple. Quiere decir que sus acciones valen 31 veces lo que la empresa ganó en un año. Ahora, veamos a United Health. Su acción cuesta $480 y su EPS o sus utilidades por acción de un año es de $21, por lo que la división de su precio entre sus utilidades por acción nos da de 23. Y aquí sí podemos comparar manzanas con manzanas, aunque el precio de las acciones son muy distintos. El múltiplo de Apple es de 31 y el de United Health es de 23. Quiere decir que los inversionistas están dispuestos a pagar por Apple 31 veces sus utilidades anuales y por United Health solo 23 veces. En comparación, las acciones de Apple están más caras. Esto lo que indica es que los inversionistas esperan que Apple crezca más rápido que United Health y por eso están dispuestos a pagar más por sus acciones. Otros ejemplos de empresas conocidas, las acciones de Ford cuestan $14 y las de General Motors $38. Pero el múltiplo de Ford es de 20 y el de General Motors de 6. Quiere decir que en comparativa las acciones de Ford son mucho más caras que las de General Motors y esto indica que los inversionistas esperan mucho mayor crecimiento en Ford. Entonces, por lo general, empresas que tienen mucho potencial de crecimiento suelen tener múltiplos más grandes porque los inversionistas están dispuestos a pagar más hoy por el potencial de ingresos futuros. Y esta comparativa tiene más sentido cuando comparamos empresas de la misma industria, porque por naturaleza hay industrias más consolidadas y que crecen más despacio que otras más nuevas. Y empresas tecnológicas suelen tener mayor potencial de crecimiento que, por ejemplo, un banco. Por ejemplo, el múltiplo de JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, es de 10 y el de Bank of America es de 9. Pero el múltiplo de Tesla es de 75 y el de Nvidia es de 200. El múltiplo también es útil cuando comparamos una empresa con el precio en el pasado. Por ejemplo, si históricamente el múltiplo de Apple ha rondado los 25 y ahorita está en 31, quiere decir que está más cara de lo normal y puede ser que las expectativas estén muy elevadas. Entonces, por lo general, es más arriesgado comprar acciones con múltiplos más altos, pero por otro lado suelen tener mayor potencial de crecimiento. Un caso especial son las empresas que no tienen utilidades. Hay muchas empresas, sobre todo empresas nuevas, que aún no son rentables, es decir, reportan pérdidas. Por lo tanto, su múltiplo no se puede calcular porque las utilidades aún no existen. Pero es muy común que exista la expectativa de que estas empresas crezcan y se vuelvan rentables en el futuro, y por lo tanto sus acciones tengan valor y hasta suban de precio, pero es mucho más difícil compararlas y suelen ser más arriesgadas. Un ejemplo es Uber, que el último año perdió casi $2 por acción, pero tiene un concepto único y está creciendo mucho, por lo que los inversionistas están dispuestos a pagar hoy por posibles utilidades en el futuro, y su acción cuesta $44. Otros ejemplos son Snapchat, Dropbox, Pinterest, entre muchas otras, y para compararlas se suele usar una métrica similar, que es el precio de su acción dividido entre sus ventas por acción. No sus utilidades porque aún no tienen, sino sus ventas, y por eso son más arriesgadas, porque aún no son rentables. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y si les interesa este tema, les recomiendo mucho seguir mi podcast semanal que se llama Invertir en la Bolsa, que pueden ver aquí mismo en YouTube. También lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra aplicación que usen para escuchar podcasts. O si lo prefieren, las transcripciones las pueden encontrar en el blog que se encuentra en Substack y en la descripción del episodio pueden encontrar las ligas a estas plataformas.